Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama La palabra es medicina. Es común pensar que solo los enfermos necesitan medicina. Sin embargo, el diccionario nos dice que medicina es aquella sustancia que se administra en el organismo con fines curativos o preventivos. Por esta razón, una persona necesitará a lo largo de su vida ciertos medicamentos para mantenerse sana físicamente. Pero ahora nosotros como cristianos sabemos que cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, como dice Romanos 10, 9 y 10, Dios hizo en ese momento el milagro de los milagros. Es decir, fuimos llenos de Espíritu Santo. Y ahora tenemos una parte espiritual aparte de nuestro cuerpo físico. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como lo vemos aquí, no solo tenemos cuerpo y alma, sino también espíritu. Es así que requerimos medicina espiritual preventiva y curativa. Proverbios 3, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Recuérdense que en el Antiguo Testamento temer es respetar, o sea, respeta a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Ves? Cuando nosotros hagamos eso, entonces Él viene a ser medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Pero hay algo importante. Aquí dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Ser sabio en nuestra propia opinión es no querer hacer las cosas como Dios lo dice, sino como lo dicta nuestra propia mente, acostumbrada al método de ensayo-error. El método de ensayo-error consiste en hacer algo y bueno, me equivoqué, vuelvo a ensayar, me vuelvo a equivocar, vuelvo a hacer, me vuelvo a equivocar y así voy ensayando y errando, hasta que por fin en algún momento ¡pac!, llego y acierto. Me dice acertar por azar. Acerté y entonces el próximo paso es recordar, fijar ese movimiento exitoso que hice y después recordarlo y después entonces aplicarlo, ¿no? Pero Dios no desea que nosotros vivamos en ese constante ciclo de ensayo y error, sino que Él nos hizo, Él nos conoce, Él conoce todo de nosotros, conoce lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Nos hizo, y no nada más que nos hizo, sino que nos hizo con un manual de uso, ¿no? Que es su palabra. Entonces, allí tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, será que como casi todos los manuales de uso que vienen con los aparatos, casi nunca nadie los lee. Será por eso que muy poca gente acude a la palabra de Dios, ¿no? Estoy hablando físicamente, ¿no? Por otra parte, respetar a Dios y apartarse del mal no es más que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Es acudir a la palabra y dejar que sea ella quien nos guíe. Entonces, esa palabra produce sanación física en nuestro cuerpo. Allí en ese momento es cuando nosotros permitimos que sea medicina en nuestro cuerpo. ¿Ves? ¿Qué es medicina? Bueno, esa sustancia que administrada en nosotros, en nuestro cuerpo, sirve para curación o prevención, para estar sano. Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos,
guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En el versículo 20 hay una figura literaria bellísima. Observen que cuando una persona está al lado suyo, está muy cerca de usted y quiere escucharle mejor, esa persona inclina su cabeza hacia usted. Es decir, inclina su oído. Dios está siempre al lado suyo. Entonces, aproveche y acerque su oído a Dios. ¿Para qué? Para escuchar muy atentamente su palabra. Solo la palabra de Dios tiene el efecto de nutrirnos espiritualmente, de hacernos crecer, pero también de sanar nuestra mente y nuestro cuerpo. Jeremías capítulo 30, versículo 17, dice lo siguiente: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. La voluntad de Dios para todos sus hijos es salud y prosperidad, no enfermedad ni dolencia. Muchos cristianos piensan lo contrario, que Dios nos hace una prueba haciéndonos pasar por cualquier cantidad de males, pretendiendo ignorar la exactitud de la palabra de Dios. Dios tendría que cambiar su naturaleza para poder hacer tales cosas, porque Dios es siempre bueno, siempre en mayúsculas, siempre bueno. El trabajo del diablo es enfermedad, dolencia y muerte. Ese no es el trabajo de Dios, porque imagínense, si Dios causa enfermedad, dolencia y muerte, entonces ¿qué hace el diablo? No hace nada, está desempleado. Pues no, Dios siempre es bueno. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es así. Esto describe claramente la naturaleza de Dios. Dios no puede producir mal y producir bien a la vez. O produce mal o produce bien. Porque Dios es una fuente. Así como una vid siempre produce uva, así Dios siempre produce bien, siempre produce bendiciones. ¿De dónde viene el mal? Pues de donde ya sabemos, del diablo o de Satanás. Job capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió ¿a quién? A Job. ¿Quién lo hirió? Satanás, no Dios. Satanás hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, no dejó nada de su cuerpo sin enfermedad. Fue él, fue Satanás que lo hizo, no fue Dios. Pero hay muchos cristianos que sacan este versículo de Job del contexto y enseñan que Dios permite que el diablo cause daño a los escogidos de Dios para someterlos a prueba, que así Dios agarra y nos prueba. ¿Usted haría eso con un hijo suyo? Yo estoy absolutamente seguro de que usted no lo haría con un hijo. Entonces, ¿Dios sí lo hace con nosotros? No, ¿verdad? Absolutamente no. Porque si Dios lo hace con nosotros y nosotros no somos incapaces de hacerlo con nuestros hijos, entonces nosotros estamos por encima de Dios. Nosotros estamos en una categoría superior a Dios. Porque somos incapaces de causarle daño consciente a nuestros hijos. Entonces Dios sí es capaz de producir un daño consciente a sus hijos. No, jamás. Recuerde que todo se recibe por creencia. Creencia positiva para recibir de Dios y creencia negativa o miedo para permitirle al diablo que deshaga en nuestra vida. Veamos esta verdad
allí mismo en el libro de Job, pero en el capítulo 3, en el versículo 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Se dan cuenta? Job declara con suma claridad que él tenía un gran miedo, que es creencia negativa. ¿Y qué ocurrió? Pues él obtuvo el resultado de su creencia. Por eso que él dice: porque el temor, el miedo, la creencia negativa que me espantaba, que yo tenía, me ha venido a mí. ¿Y qué ocurrió? Resultado: y me ha acontecido lo que yo temía, lo que yo estaba creyendo. ¿Ves? Entonces, todas estas cosas que le acontecieron a Job, que fueron el resultado de su creencia, él, con su miedo, que es creencia negativa, él permitió que el diablo se metiera en su vida y causara toda esa cantidad de daños, toda esa cantidad de mal que vino sobre Job, a tal punto que perdió su salud. Esto fue el resultado de la creencia que él tenía. Dios no tuvo nada que ver con esto, porque la creencia es una ley y Dios tendría que cambiar las leyes a cada rato para complacernos a nosotros, y eso no puede ser. Por esto debemos dejar de lado el miedo y creerle a Dios solamente. Es decir, creer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es su promesa garantizada por Él mismo. Póngase firme en ella, créala, ingiérala según el récipe dado por Dios, y comenzará a recibir prodigios y maravillas con una salud perfecta. Jeremías 33, versículo 6 dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En reiteradas oportunidades, Dios nos exhorta a que confiemos en Él, a que permanezcamos firmes en su palabra, para que seamos nosotros mismos quienes recibamos sus grandes bendiciones. Muchas veces no nos sentimos muy bien de salud y le cuestionamos a Dios: ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué? Algo así como: ¿qué estás haciendo? ¿No? Como pensando que Él no está cumpliendo con la promesa dada, olvidando que Dios no miente ni tarda en cumplir sus promesas, sino que nosotros las tenemos por tardanza, por falta de firmeza y diligencia. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Somos nosotros los que somos inconstantes, los que un día estamos hacia un lado, después hacia otro. Hoy creemos una cosa, dentro de 20 minutos creemos otra, mañana creemos otra cosa. Y entonces no tenemos un paso firme, no tenemos una senda segura. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios para que entonces nuestras sendas sean derechas, porque son trazadas por Él. Isaías 58, versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así es Dios. Dios siempre te va a pastorear. Fíjense, las ovejas no saben a dónde deben ir. Las ovejas tienen sus necesidades, pero ellas no saben a dónde ir. El pastor es el que sabe, y el buen pastor es el que las guía y las lleva y las protege en todo momento. Dios es tu pastor y Él te pastoreará siempre, y siempre va a estar pendiente de ti y de tus necesidades físicas y espirituales. Siempre va a estar allí con su palabra para dártela, porque esa es la medicina que Él tiene y la medicina que cura todo. Dios hará esto y mucho más por ti en la medida en que nosotros renovemos nuestra mente
a lo que Él dice. En la medida en que uno acoge su palabra y no la abandona. Debemos entender que la palabra de Dios es Dios mismo queriendo comunicarse con nosotros, que es Él hablándonos, bendiciéndonos, sanándonos y deseando que le permitamos ser esa medicina, ser esa sustancia que administrada en nuestro cuerpo sirva para prevenir, para curar, para corregir y reparar cualquier enfermedad y dolencia. Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice lo siguiente: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Fíjense, ¿qué es esto? En resumidas cuentas, es hacer la palabra de Dios, es hacer lo que Dios ha dejado para nosotros escrito en su palabra. Si haces la palabra de Dios, si la mantienes en tu vida, si la guardas y la pones por obra, es lo que dice acá. Ninguna enfermedad, fíjense aquí dice, de las que le envié a los egipcios, te enviaré a ti. No es que Dios envíe enfermedades, ya esto lo aclaramos en el libro de Job, ¿no? Esto quedó claro, ¿no? Ninguna enfermedad te va a ocurrir, ¿no? Porque yo soy, aquí está la firma de quien lo dice y quien pone su sello allí. Yo soy Jehová, tu sanador. Dios es tu sanador, Dios es mi sanador. De hecho, uno de los nombres de Dios es este, sanador. Dios se hace llamar a sí mismo sanador. Si usted no se encuentra bien de salud, entonces la medicina prescrita es la palabra de Dios. Pero si usted está bien, usted necesita entonces la palabra de Dios también, que es la medicina preventiva para que esté aún mejor. Bueno, hermanos, recuerden que Dios está justamente a su lado. Solo incline su oído hacia Él y recibirás su palabra, y entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.